Aquí comienza Santos Incompletos. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Bienvenidos al programa Santos Incompletos. Mi nombre es Emanuel Seropián, los saludo desde Montevideo, Uruguay, y los invito a unos minutos de reflexión y sorpresas acompañados de muy buena música. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. Antes de ir a la primera parte del programa, que es la reflexión, quiero comentarte que todo lo que compartimos acerca de la fe está en un libro que terminé de escribir el año pasado y que se llama Todo acerca de la fe. El libro es digital y gratuito. Podés descargarlo de mi sitio web seropian.wordpress.com y vas a poder leerlo en tu celular, tablet, computadora, dispositivo electrónico o mandarlo a imprimir. Te repito la dirección: seropian.wordpress.com. Ahora sí, vamos a la primera parte del programa. La reflexión. Y continuando con nuestras reflexiones acerca de la fe, te voy a comentar lo que ocurre en Lucas capítulo 17. Está Jesucristo con sus discípulos y les dice que hay que perdonar a los hermanos que piden perdón. Y Jesús le dice a sus discípulos: si 7 veces al día alguien te ofende y 7 veces al día te pide perdón, vos tenés que perdonarle. Acto seguido, los discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe. Claro, porque realmente hay que ser una persona de mucha fe para perdonar a alguien que te ofende 7 veces todos los días. Todos los días te ofende y todos los días te pide perdón y vos todos los días lo perdonás y haces borrón y cuenta nueva. Realmente hay que tener mucha fe para eso. Entonces los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo les responde aquella conocidísima respuesta que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. El sicómoro era un árbol, ¿verdad? Y acto seguido, Jesucristo sigue conversando. Esto todo ocurre en el capítulo 17 de Lucas. Es una conversación que sigue de corrido. Y dice lo siguiente, y es bastante llamativo. Mira, te lo voy a leer. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esta historia típicamente es interpretada como una parábola acerca del servicio. Una parábola donde Jesucristo dice: bueno, ustedes tienen que hacer lo que les corresponde hacer y no esperen que nadie les agradezca nada. Y es más, cuando hayan hecho lo que les corresponde, no vayan a creerse que son unos grandes siervos ni una gente muy cumplidora, sino que simplemente digan: siervos inútiles somos porque apenas hicimos lo que nos habían pedido. Y si bien la parábola está expresando una situación de servicio, está expresando en el momento en el que el amo, el señor, llega a su casa y el siervo le prepara la cena, luego de que el siervo estuvo todo el día trabajando en el campo. Y si bien la expresión es: bueno, estuvo todo el día trabajando en el campo, que no descanse, que venga y que me sirva la cena, que todavía tiene trabajo para hacer. Bueno, en realidad esta parábola Jesucristo la está contando en la misma conversación que está teniendo con los discípulos acerca de la fe. Entonces esta es una parábola que está más bien orientada hacia la fe y no tanto orientada hacia el servicio. La parábola nos muestra un sirviente que luego de haber arado el campo todo el día, vuelve a su casa y en lugar de descansar tiene que seguir sirviendo a su señor, en este caso preparándole la cena y sirviéndole la cena. Y recién después de que el señor se ha dado por satisfecho, él puede detenerse en sus tareas y alimentarse él. ¿Qué es lo que está queriendo decir esta parábola con respecto a la fe? Como me dijo siempre a mí un pastor que yo tuve cuando era joven, mi amigo, el pastor David Daguis, la fe no es una vitamina, no es una pastilla que uno se toma cuando las cosas están mal. La fe es un músculo que hay que desarrollar. Inspirado en esta parábola, la fe es como ese siervo que está todo el día trabajando, pero que llega el momento y tiene que seguir trabajando.
no se lo puede dejar que descanse, porque es como cuando un deportista termina la temporada de competición y se toma vacaciones, ¿sí? Ese deportista pierde estado físico, entonces luego tiene que hacer lo que se llama una pretemporada para entrenar nuevamente, para volver a ponerse en forma para la siguiente competición. Y la fe es lo mismo. Si nosotros pasamos muchas temporadas de nuestras vidas sin hacer ejercicio de nuestra fe pierde estado físico, nuestra fe pierde musculatura, nuestra fe se achancha, por utilizar un término común y específico que utilizamos muy seguido por acá en el Río de la Plata. Yo cuando una persona se achancha, se deja estar, pierde ritmo, entonces luego no rinde. Bueno, si nosotros pasamos muchas temporadas de nuestra vida sin ejercitar nuestra fe, la fe se achancha, la fe pierde ritmo y cuando la vamos a precisar, la fe está atrofiada. Entonces lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es, si todos los días vienen a pedirte perdón, todos los días vos tenés que perdonar. Eso es un ejercicio de fe y quiero que ejercites esa fe todos los días. No quiero que tu fe pierda ritmo, no quiero que tu fe se achanche. No quiero que tu fe sea como este siervo que estuvo arando todo el día y después pretende descansar. No, no, no. A la fe hay que tenerla trabajando todo el tiempo. Que no descanse, que no se tome respiro, que todavía hay cosas para hacer. A la fe hay que tenerla bien entrenada. Porque los desafíos luego en la vida crecen, los desafíos en la vida después son mayores y necesitamos una fe robustecida. Necesitamos una fe bien fortalecida. Y hay una historia en la Biblia que es muy elocuente acerca de este tema que te estoy contando. Un momento en el que la fe de los discípulos había perdido vigor, había perdido estado físico. Un momento donde la fe de los discípulos se había achanchado, por utilizar nuevamente este término tan coloquial. Y Jesucristo necesitaba darle un buen sacudón a esa fe para prepararlos para lo que se venía. Esto ocurrió 4 meses antes de que Jesús muriera. Necesitaban los discípulos un sacudón de su fe para estar firmes en el momento de la muerte, porque luego de ver a Jesucristo colgado de la cruz y crucificado, realmente había que tener una fe enorme para creer que ese cuerpo tan destrozado, tan mutilado, podía resucitar 3 días después. Entonces, para que la fe de los discípulos vuelva a cobrar vigor, Jesucristo hizo un milagro impresionante. ¿Querés saber cuál es? Bueno, con esa historia te espero en el próximo programa. Ahora vamos a la pausa musical y luego de la misma, en nuestro momento random, concluimos la última parte de la entrevista a Ronald Calistro. Y ahora sí, vamos al momento random y vamos a finalizar la entrevista que dejamos pendiente en el programa anterior con Ronald Calistro. Momento random. ¿Vos sentís que en algunos casos, por ejemplo, cuando las instituciones crecen y son muy grandes, o cuando las iglesias son realmente muy grandes y crecen mucho, bueno, como vos lo contaste recién, el pastor no ve otra alternativa que dedicarse full time a la obra? A veces quizás no tanto a la obra, sino a gestionar una organización, a gestionar una asociación de gente que desarrolla ciertas actividades, que no necesariamente eso sea tarea pastoral. Pero ¿vos sentís que a veces cuando las instituciones crecen, son muy grandes, generan esa presión sobre sus integrantes para que dejen todo y se dediquen cada vez más? Sí, claro, claro. Sobre todo porque por lo general no siempre es así. La gente que llega a puestos de dirección en las organizaciones es gente que ya tiene más o menos solucionado un poco. O también está recibiendo los beneficios de presidir, ¿no?, una organización o alguna parte de la organización. Entonces es como que está esa presión. Hace unos años me llamó la atención conversando con una de mis autoridades y me decía, bueno, pero el levita, me decía, la escritura dice que el levita no tendrá heredad, entonces está, no, mi garantía es Cristo, ¿no? Y hace un año volví a tener una charla con él y estaba muy preocupado porque, bueno, ya estaba de edad bastante avanzado y bastante deteriorado y estaba muy preocupado qué iba a pasar con la esposa, ¿no? Entonces ahí estuvimos hablando sobre ese versículo. Entonces él, toda su vida, creyó y predicó eso, ¿no? Y, por ejemplo, mi padre en algunos puntos fue visto como un hombre con falta de fe por no dejar todo para el ministerio. En un momento de transición en su ministerio se le pidió que dejara. No, vos dejá porque está por un proyecto nuevo que bueno, le habían invitado a ser parte. Resulta que ese proyecto no salió adelante y mi padre tenía su trabajo. Entonces, con los años entendimos, bueno, ¿qué hubiera pasado si mi padre hubiera cedido a esa presión?
Seguramente hoy, por ejemplo, mi madre, la viuda, no tendría una pensión que le dan por viudez, porque mi padre le renunciaba a todos los beneficios que implicaba. Incluso después de ese proyecto, a mi padre se le asignó una obra prácticamente que para arrancar de cero, y fue crucial que él tuviera su sustento, porque en los primeros años no había nada. O sea, nosotros sosteníamos la obra y no al revés. Pero esa presión creo que sigue existiendo, o sea, como esa ilusión bueno, acá se deja todo, se entrega todo. En cierta medida pienso que también hay realidades, cuando uno no tiene hijos y cuando uno tiene hijos, ¿no? A veces yo lo veo a los más jóvenes y veo ese cambio de paradigma, porque cuando de repente uno está soltero y no tiene hijos, es como que bueno, pero después la familia, o sea, a medida que se forma la familia, ahí se complejiza, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? O sea, pastores que se han dedicado a la obra ya dejando todo, y toda esta falta de previsibilidad no solo le ha afectado a ellos, sino a la familia, ¿no? A los hijos. Claro, no es lo mismo el obrero soltero y no tiene más que preocuparse que por sí mismo, que aquel que ya tiene familia, ya sus responsabilidades son otras también, incluso en cuanto al ministerio. No es lo mismo la dedicación que un obrero soltero le puede dar a la obra que la dedicación que una persona casada y con familia puede dar a la obra, incluso hasta por lo que Dios mismo dispone en su palabra de cuál es la prioridad y cuál es el deber del que es esposo y del que es padre, ¿no? No, o sea, que nosotros podríamos contar la historia de locuras que hicimos con mi esposa previo a tener hijos, ¿no? Pero después, y pienso que, o sea, que es bíblico que sea así, que uno ya entra a mirar otras cosas, ¿no? Porque ahí hay que tener ordenado. Creo que nosotros también hemos como que desordenado las prioridades. Bueno, primero Dios, después la iglesia, el ministerio, o sea, esto es todo para mí, me dedico full time a eso, y como que la familia a veces queda en un segundo plano. Creo que bíblicamente es, bueno, el Señor, ni que hablar primero, pero la familia tiene que ser una prioridad, o sea, tiene que ser una prioridad, y vuelvo a repetir el versículo de Pablo: el que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va, o sea, a liderar la iglesia, ¿no? Qué interesante ese versículo también aplicado a eso, ¿no? A que gobernar la casa también tiene que ver con asumir la responsabilidad patrimonial de la casa. Viste que la Biblia dice que los padres tienen que ver por los hijos y no los hijos por los padres. Es mi deber como papá fortalecer el patrimonio de mi familia pensando en mis hijos, pero también es mi deber como papá, vamos a decirlo entre comillas, el pastor como un padre en la congregación, de estar él patrimonialmente fortalecido para no serle una carga a los hijos, entre comillas, a los miembros de la iglesia. Pero además, desde otro punto de vista, cuando el obrero, el pastor, está patrimonialmente fortalecido, puede dedicarse con otra libertad al ministerio, puede dedicarse con otra comodidad al ministerio. Incluso digo, si nosotros dejamos herencia a nuestros hijos, como también la Biblia menciona, hay un proverbio que dice que de Jehová es la esposa, pero de los padres es la herencia que hay que dejarle a los hijos. Y uno tiene que trabajar para dejarle herencia a los hijos y que los hijos luego busquen su matrimonio en el Señor, ¿no? Pero si uno deja patrimonio a los hijos, ¿no? Los hijos ya parten de una posición más cómoda, materialmente hablando, de la que hemos partido nosotros, y van a poder ellos dedicarse incluso con mucha más comodidad al ministerio que la pudimos dedicar nosotros. Y creo que la obra se ve beneficiada por eso también. ¿Por qué vos creés que en la iglesia hoy en día no existe esa idea de que, bueno, si el pastor puede sostenerse a sí mismo, mejor para todos nosotros porque tendríamos más recursos disponibles para la obra? Sino que parece que hay una visión contraria. No importa eso, vamos a gastar dinero a la congregación en sostener al pastor, vamos a impedirle, en los casos donde se le exige, ¿no? Se le impide que trabaje, no sé, porque Dios proveerá o qué sé yo. Para mí lo fundamental ahí es la mala enseñanza, o sea, el haber entendido mal, y eso se trasladó a una mala enseñanza de lo que es el ministerio. Algunos ven al pastor como el empleado, ¿no? Bueno, o sea, le pagamos un sueldo y entonces, bueno, tiene que estar para nosotros, tiene que estar a la hora que sea, o sea, no puede tener descanso, tiene que vivir para nosotros, ¿no? Y me ha tocado ver pastores o sea, que son literalmente los empleados de la gente, ¿no? Y esto es terrible. Entonces pienso que el gran problema ha sido la enseñanza, ¿no? A la congregación y también a los pastores. A mí me tocó estar de los dos lados. Cuando asumimos ahora en un pueblito de 3.000 personas, un pueblito chico del interior, teníamos nuestro trabajo, y en mi caso, bueno, o sea, literalmente cuando nos fuimos para ahí, las oportunidades laborales se redujeron a la mínima expresión. Y la verdad que fue terrible la experiencia, porque pude ver ahí lo que se siente estar esperando a ver qué va a ingresar, qué va a entrar. Y no era por un sueldo, porque yo ahí no tenía sueldo, pero sí para pagar la luz, para pagar el agua.
Y bueno, y para que mínimamente diera para sostener los gastos operativos nuestros, porque no era que yo percibía sueldo. Me acuerdo que una vez, bueno, se me pinchó la rueda del auto y entonces era complejo porque el bolsillo mío era el bolsillo de la iglesia. Entonces el auto también se usaba para la congregación. Ahí lo pude ver de primera mano el tema. Después en otra experiencia ya uno se encuentra con otra libertad financiera, e incluso, o sea, uno da para la obra, y pienso que es hasta mejor eso, porque la gente también ve, pero el pastor no está solo para pedirme, para sacarme, o sea, es el primero en dar, es el primero en poner, o sea, y eso creo que es sumamente importante que le enseñemos a la gente eso. O sea, que el pastor tiene su trabajo. Por ejemplo, o sea, hay pastores que no se toman vacaciones porque no pueden económicamente y porque tampoco se le ha enseñado a la gente que el pastor es digno de tomarse sus vacaciones, ¿no? Y es un tema complicado, o sea, pastores que cuando salen tratan de, bueno, no subo una foto porque si no la iglesia qué va a pensar. Y todo eso se solucionaría si el ingreso no fuera el de la congregación. Independientemente de que el pastor trabaje, o sea, la iglesia podría seguir honrándolo, ¿no? Pero no sería dependencia. Creo que eso hay que apuntar a, por lo menos, a erradicarlo. Eso me parece un concepto muy importante, ¿no? Ampliámelo un poco más, el de que la iglesia de todas formas honre y reconozca el trabajo de su pastor con un aporte, o con un salario, o con una ofrenda, lo que sea, pero que eso no es una atadura para el pastor, porque también el pastor tiene su libertad por otro lado, ¿no? Porque se le ha formado. ¿Por qué una iglesia tendría que honrar a su pastor con un ingreso si el tipo ya es financieramente independiente? A ver, contame por qué. Yo pienso que, o sea, la honra es un principio bíblico, ¿no? Que bendice a quien lo aplica. Independientemente de que el pastor lo necesite, que honra a sus pastores, va a ser una iglesia que va a tener bendiciones. También a veces, o sea, si un mes no le pueden dar o un mes no se están invirtiendo en otra cosa, el pastor no va a pasar necesidad, no va a pasar hambre. Pero lo veo correcto que la iglesia aprenda a honrar, aunque eso no va a ser una carga, ¿no? También es distinto el concepto de le pago un sueldo a lo honro, ¿no? Porque el sueldo, me parece que lo del sueldo ya tiene como una carga más de obligación. Bueno, le pagan porque lo estamos sosteniendo y si no se va a morir de hambre. Y otra cosa es cuando, no, lo vamos a honrar porque esto es bíblico. A lo que apuntamos es a tratar de ir erradicando esas culturas medias perversas que a veces creo que las adoptamos del mundo, ¿no? Que bueno, le pago al pastor, entonces tengo el derecho de exigirle, porque ese pago es el que a él lo tiene, digamos, de alguna forma sometido o bajo la obligación de hacer lo que luego, en definitiva, a una comisión o a un cierto conjunto de élite de la iglesia se le ocurre que el pastor tiene que hacer. Hay un tema ahí también generacional, ¿no? Que las nuevas generaciones está muy complicado el tema del dar, ¿no? Hoy por hoy hay que decirlo, la verdad, que quienes sostienen la iglesia es la gente, por lo general, mayor, ¿no? Los jóvenes tienen serios problemas con el sostén de la obra, y ahí hay que apuntar un poco a enseñar sobre eso, ¿no? Entonces el desafío va a ser mayor de las próximas generaciones. Y decime, Ronald, entre tus colegas, los pastores amigos con quienes te vinculás, ¿esta es una cultura que está, por lo menos en revisión, que se está cambiando, que vos ves que en un futuro podamos tener otro avance en esto, o cómo lo estás viendo? Veo esperanza, por lo menos en el círculo que me rodeo, hay sí un cambio. Hay un cambio de mentalidad, de entender un poco eso. Pienso que también es un tema generacional, o sea, yo hasta hace muy poco fui de los que creía, ¿no? Hay que dar todo por la obra y, o sea, el ministerio vale todo, ¿no? Como hace un tiempo, creo que estuvimos hablando contigo sobre, si hay, o sea, nosotros decimos que se paga cualquier precio, ¿no? Pero hay un precio que es el que no hay que pagar, ¿no? Entonces, uno de esos precios era el precio de hipotecar la familia, por ejemplo. Entonces hay como una cuestión de revisar, hay como una cuestión también de emprender, ¿no? De los pastores, lo estoy viendo con varios amigos que están como empezando a emprender. Bueno, yo necesito otro ingreso, o sea, necesito romper con esta dependencia y ver un poco más para el futuro. También se ha metido bastante la idea de la casa propia, que era una cosa que hace muchos años no se veía demasiado. Ahora es como que se habla un poco más, como que hay un poco más de ganas de decir, no, quiero tener mi casa, que sea mío, o sea, que mis hijos tengan un lugar también.
que sea propio, no sea la casa pastoral, que también a veces si está en el mismo lugar del templo es matador, porque termina siendo el pasillo de la iglesia, ¿no? Pero en ese sentido veo como esperanza. Sí, no parece ser el caso tuyo, Ronald, pero ¿has conocido casos de hijos de pastores frustrados o entristecidos por cómo terminan sus padres, ¿no? Terminan luego entonces con una visión negativa de la iglesia, se apartan del Señor porque han visto cómo es, digamos, la cocina por dentro, han tenido experiencias de haberla pasado mal, etcétera, o esta cosa que vos decís, o la visión que a veces pueden tener, bueno, la gente en la congregación, todos tienen su trabajo, su casa, todo, y nosotros estamos como desprovistos, y eso ha generado un efecto negativo sobre la generación siguiente a la que está sirviendo. Sí, hay muchos casos. Lamentablemente sí, de que eso genera rechazo, ¿no? Hace unos años me encontré con un hijo de pastor y me decía, bueno, o sea, en mi casa, si quedaba el último arroz, o sea, quedaba el último paquete de arroz y aparecía alguien con necesidad, sabíamos que no comíamos porque mis padres, o sea, primero la gente y después nosotros. Y es bravo, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil después de explicarle a alguien que lo vivió, ¿no? Que pasó hambre, que pasó necesidades, que pasó por... Entonces, pienso que, bueno, que también ahí es parte de la relación que uno tiene y de mantener un corazón sano, o sea, entender que, bueno, nuestra relación con Dios no depende de las acciones malas que ha hecho o nuestro padre o la iglesia que pastoreó o la organización que pertenecieron, ¿no? Nuestros padres, pero sí hay casos que tristemente terminan apartados, totalmente descreyendo de todo el sistema eclesiástico. Alguno por ahí dice, bueno, no, o sea, no tengo problemas con Jesús, pero con la iglesia no quiero saber nada. Bueno, sabemos que Jesús es el camino al Padre, pero la iglesia es la comunión con el Hijo, o sea. Está bueno entonces que comencemos a aportar desde nuestros lugares a cambiar esa cultura para construir en el futuro, y no tan futuro, sino hoy también, ministerios más sanos y ministros más sanos para poder llevar adelante la obra también, ¿no? Te cambio un poco el eje de la conversación. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál tu opinión acerca de la formación intelectual que debe tener el pastor por fuera de lo que es la instrucción académica exclusivamente bíblica, ¿no? Pues, digamos, sin duda que en Uruguay hay una larga tradición de pastores muy bien formados en cuanto a la doctrina y el conocimiento de la Biblia, pero que quizás también ha habido, como ha habido una cultura de desprecio por el trabajo secular o de desprecio por el fortalecimiento del patrimonio, una cierta cultura del desprecio de la formación académica en otras disciplinas, que la gente común y corriente sí las tiene para poder trabajar, para poder desarrollarse, pero que como que el ministro la ha dejado de lado. ¿Qué ves vos en ese sentido? Porque, digámosles a la audiencia, vos en este momento estás próximo a recibirte de docente. Contame un poco la experiencia tuya. Es complicado, o sea, pienso que ahí tenemos un debe muy grande, hay un debe bastante grande en la formación. Por ejemplo, en Uruguay, que nosotros venimos con o sea, por ahí para los uruguayos no es noticia, pero para los hermanos argentinos, contarles que somos un país sumamente humanista, o sea, este es considerado el país de los doctores, un país intelectual, y ha sido un poco nocivo porque como que nos hemos divorciado, ¿no? de la sociedad. Es como esos anacoretas que se aislaban completamente de la sociedad porque, bueno, entendían que eso era la santidad para estar más cerca de Dios, y por el contrario fuimos enviados como ovejas en medio del lobo. Creo que la formación académica tiene su lugar, entiendo que no sea para todos, pero bueno, también veo un cambio en las nuevas generaciones, pero muy lento, muy despacito. En mi caso, que estoy estudiando ya hace un tiempo y bueno, y esperamos pronto recibirnos, ha sido complicado el vínculo porque, o sea, no se ve, no se entiende como importante la formación en sí. Es como que, bueno, lo estás haciendo por un trabajo, ¿no? O sea, es como que se ve la parte del beneficio económico. Bueno, vas a ganar bien, pero no como la formación en sí y la importancia que tiene de ese vínculo también en la sociedad. A mí, una de las experiencias que me pasó me pasó en la primera semana cuando retomé los estudios. Me di cuenta que pero yo vivía en una burbuja, ¿no? Porque o sea, mi vida era la iglesia, si bien tenía mi trabajo, pero cuando entré a estudiar en formación docente, o sea, me di cuenta que hay un mundo ahí que está totalmente alejado, o sea, y que nosotros a veces en nuestras iglesias vivimos como ciertas burbujas que no tenemos ni idea que eso existe, ¿no? Y realmente las cosas que se cocinan en nuestro país no se cocinan adentro de los templos.
se cocina en las universidades, se cocina en los centros de formación docente, y pienso que ahí tiene que estar la iglesia también. Una de las cosas en las que ha cedido la iglesia occidental ha sido como generadora de cultura, ¿no? O sea, ahí, bueno, tendríamos muchos capítulos sobre historia de la iglesia, pero la iglesia fue formadora de cultura, ¿no? O sea, podemos decir que la iglesia formó Occidente, ¿no? Y ya hace varios años, o sea, por lo menos un par de cientos de años que la iglesia entregó eso, y bueno, y ahora nos hemos sorprendido por una cantidad de cosas que lo que hacemos en la iglesia es orar, atar y reprender, pero no generamos cultura, o sea, ya la iglesia ya no genera cultura, ¿no? Sí, es como que Para, en la sociedad nuestra no tenemos referentes, digamos, desde nuestros pastores o de los líderes de nuestras congregaciones, no son a su vez referentes hacia afuera, por no tener una formación o por no tener un título, quizás vamos a lo más superficial, pero por no tener un cierto claro. prestigio formado hacia afuera. Vos ves que en los grandes temas de debate del país siempre hay algún político, siempre hay algún filósofo, siempre hay inclusive hasta dicho esto con respeto, ¿no? Digo, pero con admiración. Son más los referentes los sacerdotes católicos, porque en su formación como sacerdotes incluyen muchísimas disciplinas aparte, pero nunca hay un pastor evangélico. Con ese lo hemos citado este programa de televisión, por ejemplo, a debatir sobre este tema, porque tiene un prestigio, una formación académica Yeah. que le da cierta relevancia, ¿no? Estamos siempre fuera del circuito de la discusión pública de todos los temas, ¿verdad? Y por ahí aparecemos con panfletos, ¿no? Después, en medio de ciertas campañas. Pero como referentes intelectuales, no. Y hasta está como medio mal visto por nosotros, o sea, la lógica de ver el ministerio es, bueno, el ministerio o sea, o servirse a Dios, servirse a los hombres, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, bueno, pero ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, ¿no? Sacan un texto fuera de contexto, y sí, ha sido complicado. A mí me han hecho muchas preguntas, bueno, pero ¿para qué vas a estudiar la historia? ¿Y para qué? ¿Para qué lo otro? Entonces, como que, pero bueno, no tiene claro el propósito. También hay una realidad, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, que ya se recibió hace muchos años, le costó 8 años hacer su carrera, y claro, hoy ella tiene un trabajo donde tiene su buen salario, y por ahí ella gana, de repente, o sea, percibe en 2 días lo que alguien percibiría trabajando de lunes a sábado, ¿no? Entonces también hay un tema ahí de superación personal, ¿no? Lo académico, sin duda, pero también, y el poder llegar también a un nivel de la sociedad que nosotros no consideramos. Por ahí va a parecer medio elitista lo que voy a decir, pero la gran expansión del cristianismo después del siglo V se debió a que los cristianos no iban a las masas primero iban a los reyes, iban a los príncipes, o sea, iban a la gente de influencia, ¿no? Y ahí donde el cristianismo se impregnaba. Y de ahí, porque bueno, en aquella época estaba la lógica que la religión del pueblo era la religión del rey, ¿no? Pero primero convertían al rey. Cuando ganaban al rey y ganaban a la nobleza, olvídate, ahí ya el país entero caía bajo el cristianismo. Y falta un poco eso, o sea, hay como una cuestión bueno, esta gente no le llegamos con nada. Y en nuestro país, que es un país netamente, o sea, intelectual, humanista, que es bastante complicado, yo creo que es crucial que los cristianos nos animemos a entrar ahí en el centro, por lo menos en el centro del debate. Ronald, para que la gente te conozca un poco más, contame cómo se compone tu familia, contame a qué te dedicas. Bueno, mi familia, soy yo, está mi esposa Cintia, que es, bueno, es odontóloga ahí, y después tengo 2 hijos, Miquea de 5 años y Manuel de 2 años, y la fábrica está clausurada por el momento. En este momento estoy dedicado, bueno, un poco a tratar de terminar la carrera, y trabajo en una empresa de cámaras de seguridad y servicios de telecomunicaciones. Estás estudiando para docente de historia. Profesorado de historia, exactamente. Bueno, Ronald, ha sido realmente un placer y una alegría tener este mano a mano contigo. Estoy seguro que nuestra audiencia lo va a saber valorar muy bien, porque habitualmente tocamos temas que tienen que ver, acá en Noia Radio ya lo hemos tocado a través del programa de nuestro amigo Ariel Osores en su momento, y ahora lo estamos tocando nosotros, temas que tienen que ver con la salud pastoral, que tiene que ver con mejorar el nivel, la calidad de vida de los que sirven al Señor, y hablar de esos temas que por lo general a veces quedan como tabú, ¿no? No se tocan, porque bueno, está como medio salido del interés que tenemos en general en el pueblo cristiano, ¿no? Porque estamos más enfrascados en los problemas más de la gente, más de la masa, que en ministrar a nuestros siervos, a nuestros pastores. Así que estoy realmente muy, muy contento de este intercambio contigo, te lo agradecemos desde acá, y te dejo estos últimos segundos para que nos dejes algún mensaje para toda nuestra audiencia y para que podamos despedirnos.
Bueno, agradecido a ti, Emanuel, de tenerme en cuenta. Para mí es un honor, o sea, más o menos el tiempo que te conozco, digo, es difícil encontrar gente que piense y que quiera hacer pensar a los demás, o sea, y ya ese es un desafío enorme, por lo menos en el ámbito nuestro. Animo por lo menos a los jóvenes, los animo a que estudien, a los no tan jóvenes. Yo retomé los estudios con 30 años. Así que la verdad que pienso que nunca es tarde. El tiempo perdido no se recupera, eso es algo que tuve que lidiar con eso, pero si no lo hubiera retomado, hoy no estaría más cerca de la meta. O sea, si hubiera quedado, bueno, estaría más viejo y seguiría en la misma posición. Y a los pastores que nos escuchan o a las congregaciones que nos escuchan, por lo menos que lo piensen el tema, ¿no? Que piensen en todo el recambio, que piensen en esto de, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo prever? ¿Cómo puedo romper con esta dependencia? Por ahí un poco eso, ¿no? Que creo que es a lo que apuntamos. Por lo menos mínimamente que lo piense. Si lleva a la acción, mejor todo. Y así pasó el momento random y el programa. Muchas gracias por haber sintonizado Santos Incompletos. Nos despedimos como siempre junto a la cortina musical de nuestro programa, escuchando el tema Santos Incompletos de nuestro amigo Ismael Guimarães. Perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar. Soy Emanuel Seropián y estoy por Yunoya Radio. Desde Leandro N. Alem, Misiones, Argentina, vía internet para todo el mundo. El árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar. Santo que creciste, perfecto que aprendiste más, tentado en mis colores, venciste mi maldad y probado en mi hora más oscura. Pido vida, veo tu cruz y puedo amar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango. Tal es la generación de los que buscan en la cruz poder amar. Y no hay pámpano que muera si en la vid está. El que en Cristo permanece nunca caerá. Santos incompletos, semillas de un trozo de pan que descendió del cielo, al cielo volverán. Pecadores lavados en agua pura, vencedores caminantes sobre el mar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar.